Haz de mí un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Amén. San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santa Isabel de Hungría, San Luis Rey de Francia, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, creo que hace 8 días con Fray Walter, los que vinieron, vieron algo sobre, veanme el favor de abrir, aquí está la llave, hermano. Muchas gracias, esta amarilla, y me la vuelves a subir, que no se te queda ya pegada. Bueno, vieron con Fray Walter algunos tópicos de la vida franciscana, del carisma franciscano. Entonces, siguiendo en esa misma línea, yo les quiero compartir hoy también algunos aspectos, y más para ustedes dos pues que acaban de llegar, y el hermanito pues que también nos acompaña, algunos elementos esenciales de la vida franciscana, ¿no? Vamos a compartir esta tarde algunos elementos esenciales de la vida que de la vida franciscana, ¿no? De la vida franciscana. Bueno, para los hermanos que llegan nuevos, para los hermanos nuevos que me recuerdan el nombre, Andresí y Paula. Bueno, Andresí y Paula, hermanita, buenas tardes. Mi hermana, bienvenida. Muy bien, la hermana Olga. Ah, ya ve. ¿Qué más, pues? ¿Y tu nombre cuál es? Darío, bueno. Y Darío, entonces, para los hermanos que son nuevos, hermana Olga, apenas vamos a empezar, bienvenida. Entonces, ¿qué creen ustedes, ustedes que están aquí hoy? Si yo les hago esta pregunta a ustedes tres, ¿qué elementos creen ustedes que son esenciales del carisma de San Francisco? ¿Qué me contestarías tú? ¿Qué se te ocurre? Es decir, ¿qué elementos crees tú que son propios del carisma de San Francisco? Que nos diferencian obviamente del carisma de los dominicos, de los agustinos, de los jesuitas. Cada carisma en la iglesia tiene unos tópicos, tiene una especie de cosas que son esenciales, ¿no? En algunas sí somos, pues, digámoslo, pues como similares, en algunos aspectos, pero cada carisma dentro de la iglesia, cada, digámoslo así, cada orden, cada congregación tiene como algo esencial o algunas cosas esenciales. ¿Tú qué piensas? Dime uno que tú creas que es propio del carisma franciscano. Lo poco que conozco de Francisco hasta ahora es renunciar un poco a las cosas materiales, a las vanidades. Listo, entonces ya démosle un nombre de una vez a eso que tú dices, muy importante, ¿no? Démosle el nombre, vivir sin qué, sin propio, ¿sí? Como renunciar a ciertas cosas, vivir sin nada propio, tener las cosas para el uso, pero sin nada propio. Es decir, ahí se desprende, que después miraremos, la pobreza franciscana, ¿no? La pobreza franciscana, muy bien. ¿Qué piensas tú? Algo también esencial que tú creas del carisma de San Francisco. El, bueno, el servicio, muy bien. Entonces también vamos mirando aquí
Otro tópico dices tú que es el servicio. Muy bien. El servicio, la amarilla, sí. Bueno, ¿el hermano qué piensa? Pienso que, padre, de pronto soltar de paz. Bueno, muy bien, muy importante. Y acabamos de hacer la oración por la paz. Como te diste cuenta, muy bien, entonces portador de paz o instrumento de paz, digamos lo más franciscano, ¿no? Pero está muy bien, sí. Instrumentos de paz. Muy bien. Listo, entonces vamos a iniciar con el temita que les quiero compartir, ¿no? Ya lo hemos indicado, en los momentos de crisis o invierno se nos brinda la ocasión para reflexionar, situarnos y volver a lo esencial. En semanas anteriores, de pronto cuando ustedes no habían venido, y algunos hermanos y hermanas que están aquí presentes, en semanas anteriores se nos compartió el tema de la crisis en la vida religiosa, de la crisis en las comunidades religiosas, de la crisis en la iglesia, de una crisis general. Y sintámonos un poco tranquilos porque esta crisis es a nivel de todas las instituciones. Empecemos por ahí hoy. Las instituciones actualmente, hermana Olga, hermano Alfonso, hermanos y hermanas, todas las instituciones están en una crisis tremenda. Y por eso hace un mes, 20 días que compartí con ustedes, dos sábados estuvimos viendo el tema del invierno. Parece ser que la iglesia, las instituciones, también la orden franciscana, etcétera, todos los carismas están pasando por una época de invierno. Y decíamos aquí, retomando la idea, y nos lo decía nuestro padre, ministro general, el padre Rodríguez Carballo, que fue ministro general de nuestra orden hace años, el que nos manejaba en todo el mundo, el que nos animaba, el padre ministro general, y él escribió eso en este documento, que es dirigido a las hermanas clarisas, y él decía, la iglesia y el carisma nuestro, como todo carisma, estamos pasando por una época de invierno. ¿Por qué se caracteriza el invierno normal? El invierno. Donde hay estaciones, el invierno. ¿Qué hace? El invierno se caracteriza porque hay muchas lluvias. Bueno, lluvias, listo. Dorian, otra característica de mucho frío, otra característica de la época del invierno, donde hace estaciones. Como tristeza. Entonces, a eso se refiere este ministro general nuestro en este documento muy lindo. La iglesia está pasando por una época como de frialdad. Las instituciones están pasando por una época de decadencia. Y de eso no está exento el carisma que también. Hay franciscanos o franciscanas que quizás ya no le encuentran sentido al mismo carisma, no le encuentran ya sentido. Hay franciscanos y franciscanas, tanto de la primera orden, la segunda y la tercera, que ya no le ven a esto como ningún aporte para la sociedad. O sea, entonces, a eso se refiere este ministro, es ministro general. Estamos pasando por una época de puro invierno en la iglesia. Nos tocó esa época. Y aquí empato con la idea que acabo de leerles. Dice aquí este texto, ya lo hemos indicado en secciones anteriores. En los momentos de crisis o invierno se nos brinda una ocasión especial ¿para qué? Para reflexionar. Pues se nos brinda una ocasión en los momentos de invierno en la iglesia e instituciones, momentos de frialdad, como decían ustedes, momentos de perder el sentido a lo que hacemos, momentos en los cuales vemos como que no vale la pena seguir en estas cosas. Dice este texto, también del exministro general, dice que es una oportunidad, ¿para qué? Para volver a qué?
a lo esencial. Miremos qué bonito. Es una oportunidad. No nos dé miedo de esta época de invierno. Es una oportunidad para volver a lo esencial. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, no le temamos a la situación crítica que pasa al mundo. No le temamos a la situación crítica que pasa en las instituciones. No le temamos a la situación difícil que pasa en la misma iglesia, las congregaciones, las órdenes, los movimientos laicales. Todos estamos pasando por esa situación. Padre, yo pensé que éramos solamente los de Lazos de Amor Mariano, o los de Emaús, o los que pertenecemos a la Legión de María, la legionaria. No, tranquilícense, es una situación a nivel mundial. A nivel mundial hay un invierno en las instituciones, hay una pérdida de sentido de la vida, hay una pérdida de sentido a lo que hacemos. Ya el carisma franciscano no nos dice nada de pronto, el dominicano, el agustino, los jesuitas, es una crisis general. Pero dice este texto que quien creyera que esos momentos de invierno son ocasiones ¿para qué? Para sentarnos a pensar, para sentarnos a reflexionar. Dorian, ¿qué estará pasando? Hermana Olga, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará sucediendo? O sea, no nos dé miedo. Es también un momento para situarnos y volver, como decía hace un ratito, ¿qué? A lo esencial. A lo esencial. No nos dé miedo. O sea, como que es una época en la cual nos están sacudiendo, como quien dice, esto que llevas no es lo esencial. Te sacudo, hermano, te sacudo para que huele lo que no sirve y quede lo esencial otra vez. ¿Sí? Entonces preguntémonos hoy, ya no le pregunto a estos hermanos que están que se hablan, ya les pregunté mucho, entonces ni al hermano tampoco que es nuevo, entonces les pregunto a los que están aquí ya de más años. Y esta pregunta va para los que llevan más años, para ustedes. ¿Qué cosas consideran ustedes que son esenciales y que no son esenciales? Empecemos por la segunda parte. Si la época de crisis es para dejar lo que no es esencial y que no es propio del carisma y que no es propio de la iglesia, ¿qué cosas ven ustedes que no son esenciales? Por ejemplo, yo diría la mía de primero, la ambición por el poder. Entonces, ¿a qué nos invita la charla de hoy? A que nos acudamos cada uno, y te digo a ti, es que el poder no es lo esencial. La ambición por el poder, que a ti te encanta el poder, te gusta últimamente el poder, entonces yo te sacudo para que botes esas cosas que no sirven y te quedes con lo contrario del poder, la humildad. Entonces miremos qué lindo. Esta época de crisis es una época al contrario de que si la sabemos manejar, florecerá la primavera otra vez, ¿no? Volverá a ser el carisma franciscano lo que era antes. O sea que no es una época mala, es una época para volver a ¿qué? A resurgir. Como las aves que cambian de plumaje, se retiran un tiempo, pero vuelven y resurgen otra vez, vuelven y le recuperan el plumaje otra vez. Es una época que si la sabemos entender, es un reto para ustedes y para mí, pero a la vez para empezar con el carisma como debe ser otra vez. Entonces, ¿quién quiere participar? La pregunta es muy sencilla, simplemente, ¿qué cosas ves tú que no son esenciales al carisma franciscano? No son esencial. Empecemos por aquí. ¿En qué sentido? El hermano dice el dinero. No es necesario el dinero para pagar servicios, para poder mercar. Sí. No es esencial por decir, para aparentar, ¿sí? Porque hay mucha gente que tiene dinero y no hace como apariencia. Entonces, a eso me refiero, porque sirve para pagar servicios, para mercar, para tantas cosas, menos para hacer desaparecer lo que uno no es, ¿sí? Y no cooperar con los demás. Listo, muchas gracias. Entonces, que quede claro, y lo dice nuestro hermano, entonces es una oportunidad para recuperar lo esencial. Entonces, digámoslo así, no sé si ustedes creen y les pregunto, ya que el hermano lo dice, ¿creen ustedes que este invierno en las instituciones está ocasionado precisamente porque nos hemos llenado de cosas que no son esenciales?
¿Qué piensa la hermana Olga? Miren la idea que les doy. ¿Creen ustedes que el invierno por el cual está pasando hasta nuestra querida amada iglesia, nuestra amada orden franciscana, muchas congregaciones están pasando por una época de sinsentido? ¿No será precisamente que ese invierno nos llegó por meternos en cosas que no son esenciales? ¿Qué piensa la hermana Olga? Yo diría que sí, lo que pasa es que en este momento la mayoría de la gente está muy abocada a lo de afuera, ¿cierto? Y no le está dando sentido a la parte interior, a la parte interna, a la que verdaderamente pues, debe decir así. Entonces, se están o sea, porque nosotros vivimos en el mundo, pero no debemos estar ahí, o sea, estamos, pero en un cierto sentido, ¿no? Si estamos en el camino, pues, que llevamos ancestral. Pero la mayoría de la gente en este momento está por todo lo que se está presentando tan horrible, de adquirir, así no necesiten, cada día sin la ambición, el egoísmo, el no compartir. Entonces es una falta de vida interior muy grande. Exactamente. Entonces, gracias hermana Olga. Lo que me dice, yo lo resumo como estamos en la época del consumismo, del consumismo, del consumismo. Hay hermanos y hermanas en el carisma franciscano que podemos ser más consumidores que los que están pasando en este momento por la calle. Con eso les digo todo. Y tú mercas y echas al carrito del mercado cosas que ni sabes qué dicen porque son en francés e italiano, pero tú eres por consumir y consumir, ni siquiera sabes cómo se come, con qué se come. Estamos en el mundo del consumismo, el celular última gama. Entonces, todo eso va haciendo que a las instituciones empiece a llegar él y al carisma franciscano también. O sea que le vamos perdiendo el sentido a esto por meternos en cosas que no son esenciales. A ver, Dorian. Ambición por buscarlos. Sí. Puestos de poder. Ajá. Muy bien el aporte del hermano Dorian. Ambición, ¿por el qué? Por el poder. No sé si a ustedes les suele pasar, no sé si a ustedes les sucedió, que cuando entramos al carisma franciscano, teníamos las motivaciones de ellos dos. Todos llegamos un día como ustedes dos. Qué bonito revivir en ustedes como empezamos nosotros. Ah, padre, yo entré aquí y tu nombre es Paula y Andrés. Paula y Andrés dicen, padre, queremos vivir en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras actividades, recibimos pues nuestro dinero, pero padre, queremos vivir ese carisma que nos haga no ser apegados a estas cosas. Padre, queremos ser más espirituales. Así empezamos nosotros, como ustedes dos. Sí, como ustedes dos. Pero resulta y pasa que con el tiempo ya empiezan a llegarnos cosas como las que vemos aquí. Entonces vamos perdiendo de vista lo propio de nosotros, nuestras motivaciones iniciales. Eso se llaman motivaciones iniciales. Cuando tú entraste a esta orden tercera, ¿qué te motivó? Ah, padre, ser pobre como Francisco. Sí, muy bien. Pero tienes como 8 chequeras y vas para la 10ª, ¿cómo te parece? Ya vas para 10, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo entré al carisma franciscano ir a Oscar, yo quería vivir la humildad. Y mentiras que al año el hermano Oscar ya está ambicionando él. Entonces, a eso se refiere la charla de hoy. Volver a recuperar lo esencial del carisma otra vez, ustedes y yo. Más nosotros que ustedes y que el hermano también, porque cuando uno llega, tiene vivas todas esas motivaciones, las tiene, están ahí, y todos queremos pues llevar el cordón franciscano, nosotros el hábito y las sandalias. Hay que volver a recuperar lo esencial. Si la iglesia, las instituciones, la familia franciscana, la familia dominicana, la familia de los agustinos, la familia de los jesuitas, no volvemos a lo esencial, seguiremos que en invierno, es decir, no estaremos dando fruto para nada, que es lo que pide el mundo de hoy. Hoy precisamente tuvimos retiro espiritual, los franciscanos, los frailes. Cada mes un retiro, cada mes y cada año son 6 días, 5 días, ¿no? Entonces, hoy precisamente el padre que nos dio la charla nos hablaba de eso,
que hacia el carisma franciscano ustedes y yo lo descuidemos, el carisma sigue que vivirá siempre, qué lindo. Nos dijo así, así tú no lo vivas, así tú no lo vivas, así te dé pereza ya vivirlo, eso no importa, decía el padre el carisma franciscano y más que nunca tiene que vigencia. Hoy más que nunca se habla de paz, hoy más que nunca se habla amor a la naturaleza, hoy más que nunca se habla de ¿qué? De la justicia, temas que son franciscanos. Padre, yo soy mediocre en la vivencia del carisma, no importa, el carisma sigue, no depende de nosotros. Esa es la ventaja, que si fuera por nosotros, quizás el carisma ya se habría acabado hace siglos. Entonces no, el carisma franciscano tiene una fuerza inmensa, que él sigue solo en la iglesia y permea las instituciones. Ahora que acaba de pasar la fiesta de San Francisco, a veces estos dos hermanos nuevos saben cada año cuándo se celebra la fiesta de San Francisco, ¿qué fecha? El 4, muy bien, el 4 de octubre. Entonces me decía alguien que una persona que no es católica, ese día 4 de octubre le habló muy bien ¿de quién? De San Francisco, y era un no católico. Admiran a San Francisco, qué lindo eso. Confesiones no católicas admiran a Francisco de Asís. Entonces es un santo, vuelvo y repito, y como nos decía hoy este padre en la charla, en la conferencia, si usted y yo no vimos el carisma franciscano, da tristeza, pero no por eso el carisma se va a acabar. Menos mal, ¿no? Que no depende de nosotros. Menos mal, ¿no? Bueno, entonces ya sí pasemos. Exactamente, el Papa Francisco. Muy bien, Olguita. Como que el Papa Francisco, hace ya 11 años, 12 años, al querer recibir este nombre de nuestro fundador, Francisco de Asís, también está reforzando el carisma en el mundo. En el mundo y en la iglesia principalmente. Qué bonito esto. Bueno, continuemos. Para ello es necesario la ontoterapia, es decir, el tratamiento del ser, el tratamiento de nuestra identidad. En momentos de crisis o de invierno, hemos de imitar al administrador sagaz, sentarnos, analizar el problema y tomar una solución rápida. Esto lo encontramos en la parábola del administrador fiel, Lucas 16, 1 y siguientes. El tiempo a nuestra disposición no es mucho. Miremos qué bonito. Entonces, es necesario el tratamiento del ser, volver a recuperar el ser. El ser del carisma franciscano. No tanto él, se habla del ser y el hacer, recuperar el ser, la esencia. Dirían los filósofos lo ontológico, dirían los filósofos lo fundamental, dirían los filósofos. Lo ontológico es lo que te hace ser diferente a ella, a ti diferente a él. Cada uno tenemos una parte ontológica, según los filósofos, la esencia, lo constitutivo de cada uno. Hay algo en ti que no lo tiene Alfonso ni lo tiene la hermana. Hay algo en mí que tú no lo tienes. Hay que volver a recuperar lo propio del carisma que franciscano, lo ontológico, lo fundamental. Entonces es un tiempo, el de invierno, para sentarnos a ¿qué? A mirar el ser. A mirar el ser. El tratamiento de nuestra identidad. En momentos de crisis o de invierno, hemos de imitar al administrador sagaz, sentarnos, analizar el problema y tomar soluciones ¿qué? Rápidas. Ustedes que tienen esta oportunidad bonita, que al terminar cada reunión de formación se quedan solos y solas, aprovechen esos espacios para analizar los problemas que hay en la orden, en la fraternidad local de ustedes. Aprovechen esos espacios para buscar soluciones con la hermana ministra, con el formador. Sí, o sea, es un momento especial para sentarnos a tomar decisiones, no a sentarnos a quedarnos hablando del problema, porque eso no soluciona nada. Vamos a seguir aquí, entonces cada uno me va a colaborar
con la lectura en voz alta de un texto. En estos últimos años, tanto las hermanas como los hermanos, hemos dedicado mucho tiempo a la reflexión sobre las exigencias básicas de nuestra forma de vida. Fruto de ello es el que los elementos esenciales de dicha forma de vida parecen bastante claros. Sirva cuando siguen esta carta para recordarnos la urgencia de tomar decisiones coherentes. Es el momento de pasar de la ortodoxia a la ortopraxis, de una identidad doctrinalmente clara a una identidad vivida y en cuanto tal significativa para nuestros contemporáneos. Pásale el libro. Entonces nos dice este texto que simplemente dice este texto que se han hecho encuestas, se han hecho estudios entre los hermanos y hermanas que decimos vivir el carisma que franciscano, y se dice, y acaba de decirnos el hermano en el texto que dijiste, que parece que la teoría sí no la sabemos muy bien. Eso acabas de leer. Parece que la teoría la sabemos. Y tú hablas de fraternidad, tú hablas de minoridad, tú hablas de evangelización. Por eso dice, hay que pasar ya de la teoría a la práctica. Empezar a retomar nuevamente, ¿qué? Lo esencial otra vez. O sea, entonces, es muy fácil quedarnos hablando en la formación de la parte teórica. Y hasta de memoria no la sabemos. Y yo sé que si a la hermana ministra la ponemos a exponer ese tema, nos lo expondrá muy bonito. Ella es una gran expositora. Pero dice este segundo párrafo, la teoría no es suficiente. La teoría no es suficiente, lo intelectual, lo académico. No podemos quedarnos, y dice el segundo párrafo, que se le ha consultado a hermanas clarisas, a franciscanos, porque este texto no olvidemos que fue para las hermanas clarisas, la segunda orden, y dicen que es indudable que ellas son perfectas también en conocer las bases del franciscanismo, como ustedes y yo. Pero dice ahí que no podemos quedarnos ahí, en la parte teórica, en la parte mental, en la parte intelectual, no, porque entonces nunca vamos a salir de esta época de ¿qué? De invierno, no. Estamos mirando cómo salir de esta parte. Sigamos. Francisco y Clara han tenido su futuro de referencia existencial en el Evangelio de Jesucristo. Sus opciones de vida, así como la forma de vida que inició con Francisco, que cultivó muy clara, consiste simplemente en observar el Santo Evangelio en nuestros vidas. Hasta ahí, bueno. Entonces, simplemente, muy fácil ese párrafo, volver a lo esencial. La hermana lo acaba de decir ahí en ese párrafo. Francisco y Clara hicieron de herramienta, Francisco y Clara hicieron como la primera base, porque no olvidemos que en la Edad Media la Iglesia está en crisis. Siglo XII, siglo XIII. La Iglesia ha perdido ¿qué? Lo esencial. Siglo XII, siglo XIII. Entonces es necesario volver a lo esencial. En el párrafo que leíste, ¿qué se destaca que vivió Francisco y Clara? Lo acabas de leer. ¿Qué vivieron ellos en el fondo? ¿Qué vivieron? Exactamente. Entonces volver a lo esencial es volver a ¿qué? Al Evangelio. Al Evangelio. Al Evangelio. Ahí empieza a volver a lo esencial. Ahora fin de año, Dios mediante, ya se acerca fin de año, o ya estamos casi en él, muchas instituciones, muchas congregaciones, muchas órdenes empiezan ¿qué? A hacer para el próximo año su ¿qué? Para el próximo año ¿qué? Su cronograma. Primero evaluación, muy bien, evaluación. Luego viene el cronograma, entonces vamos a hacer esta actividad, esta otra. Entonces el hermano que sabe mucho de proyectos, nos vas a sacar un proyecto, entonces nos vas a poner justificación, objetivo del proyecto, objetivos específicos, no sé qué, no sé qué, etcétera. O sea, muchas veces plan de acción, etcétera. Muchas veces en la vida consagrada, en la vida religiosa, muchas veces en nuestra iglesia que tanto amamos, se nos va también ¿qué? En hacer proyectos y proyectos. Y se nos olvida que el principal proyecto, y que si ustedes y yo lo viviéramos, sería suficiente, es el Evangelio.
¿Ustedes cuántos retiros llevan? 20.000 retiros, los que llevan más años. ¿Cuántas fotocopias tienen guardadas en la casa? 20.000 fotocopias que te dieron en un retiro. Padre, me dieron a mí unas fotocopias muy bonitas y allá las metí abajo de la cama, yo las metí allá entre la biblioteca y ya no sé ni cuáles son. Es decir, mis hermanos y hermanas, de papel estamos llenos, de papel. Ya parecemos cambuches, ¿no? Llenos de papel por toda parte. Falta es que volver al Evangelio. Eso es lo esencial. Lo esencial. Sigamos allá. Toda la aventura franciscana tiene su origen en la revelación hecha por el Altísimo a Francisco. Y uno de los momentos centrales de esa revelación que le llega a Francisco a través de Jesucristo, la palabra encarnada, es la escucha de los textos en los que el maestro traza las reglas de la conducta de los discípulos. Ante tal revelación, Francisco se estableció de público y exclamó entusiasmado: esto es lo que yo soy, esto es lo que yo vivo, esto es lo que en lo más íntimo de mi corazón deseo poner en práctica. Muy bien. Pásale, ya terminaste el párrafo, sí. Bueno, que siga la... Listo. Entonces sigue, hermana, para adelantar hasta terminar el párrafo. Sigue. Es que es muy largo. Bueno, perdóname. Terminó acá. Que sería Eso, hasta aquí. hasta Eso, acá. escuchemos. Listo. Leas. Dios memorable en el que Francisco descubrió el Evangelio. Será el Evangelio que cambie el corazón y la vida. Poverello, el pobre de Asís. En adelante, el Evangelio constituirá su divina sabiduría, entre comillas, saber que nunca me guiaré por otra cosa que la suya, del Evangelio. Al origen de la vocación del plan está aquella misma recordando eso al bienaventurado Padre San Francisco, verdadero amante y imitador de Cristo. A este respecto es importante cuando la hermana Clara dice en su testamento: el Hijo de Dios se ha hecho para nosotros camino y verdad, y ese camino no lo ha mostrado y no lo ha enseñado por su palabra el ejemplo de nuestro Padre Francisco. Por razón, Clara lo llamara columna única, consuelo y sostén después de Dios, fundador, plantador y ayuda. Esa misma revelación la hacemos nosotros con nuestra profesión, hermanos pobres y hermanos menores. Profesamos vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es tal vez el elemento más característico de nuestra forma de vida. Muchas gracias, hermana Olga. Entonces, pasémosle. Listo, entonces, a ver, hagamos una retroalimentación para los hermanos y hermanas que acaban de llegar, Marta, Oscar, etcétera. El tema de hoy, ¿cuál es? Repitámoslo. De la vida franciscana, muy bien. Estamos bregando a volver a recordar, porque como dice el Papa Francisco, una característica de los cristianos y cristianas es que sufrimos Alzheimer, todos. Alzheimer, se nos olvida todo. Con los años se nos olvida lo esencial del matrimonio. Con los años se me olvidó lo esencial de mi vocación franciscana. Con los años se le olvidó lo esencial de la soltería, que también es una vocación en la iglesia. Entonces estamos tratando de ¿qué? De recordar lo esencial, porque sufrimos Alzheimer espiritual
Alzheimer vocacional, ustedes y yo. Entonces, cada vez tendremos que estar, ¿qué? Nos tendrán que estar, ¿qué? Recordando lo esencial y lo que es secundario, ¿no? Para que entendamos mejor. Entonces, ese es el tema de hoy, hermanos y hermanas. Si nos damos cuenta, hemos hecho un preámbulo del tiempo que vive la iglesia, un tiempo de invierno, del tiempo que viven las instituciones en el mundo, y se nos exige en el carisma franciscano regresar a lo esencial nuevamente. Y hoy simplemente el primer elemento, ¿cuál será? Porque hasta ahora no hemos hablado sino del ese es el primer elemento. Lo acaba de decir la hermana Olga, que si algo es fundamental y vital, y es lo primero, como lo entendió Francisco y Clara, y como lo entenderá posteriormente Isabel de Hungría y San Luis Rey de Francia, es volver al Evangelio. No le demos tantas vueltas a esto. Volver al Evangelio otra vez. Retornar al Evangelio, que es el proyecto de vida por esencia de la humanidad. Jesús vino al mundo a traer un proyecto de vida llamado como Evangelio. Ese fue el proyecto que nos trajo a todos, especialmente en la parábola de las bienaventuranzas. Ahí está resumido todo el proyecto. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, el que tiene hambre de justicia. Ahí está el proyecto de vida de Jesús. Ese proyecto de vida lo asumió San Francisco. San Francisco. Entonces, el Evangelio hasta hoy, hasta ahora, hemos visto solamente, estamos viendo un elemento esencial de la vida que franciscana, sin salirnos de ahí. Pero acaba de leer el hermano también antes de la hermana Olga, él nos compartió que Francisco toma el Evangelio como su proyecto de ¿qué? De vida, no más, fue lo esencial, fue el grano, no divagó, no deambuló, no dio vueltas, va al Evangelio. Y cuando lo escucha dice, esto es lo que deseo, esto es lo que buscaba, cuando escucha por allí una predicación Francisco. Esto es lo que yo buscaba, esto es lo que deseaba. Pero Francisco tuvo que ponerse en tónica de ¿qué? De escucha, en tónica de escucha. Qué difícil escuchar hoy en día. Y no me refiero al ruido de allí, no me refiero al ruido de acá de frente. Cerámica, promoción, sanitarios, promoción. No me refiero a ese ruido. Me refiero al ruido que tú llevas que ese es peor. Preocupaciones, mamá está enferma, yo también me enfermé. Todo ese ruido que llevas por dentro no te deja escuchar el Evangelio, ¿cómo te parece? El ruido que tú llevas por dentro. Uy, padre, qué angustia, en mi familia estamos pasando un momento difícil. Padre, ese ruido está aquí conmigo sentado, ahorita ese ruido se va conmigo en el metro, lo mismo la hermana. Llevamos ese ruido por dentro donde vamos. Es peor, es un ruido espiritual. Que no nos va a dejar escuchar, ¿qué? El Evangelio. Por más que llegue, no tendrá cabida en nuestros corazones. Francisco sí supo, ¿qué? Escuchar. Francisco sí supo escuchar, supo poner en silencio su corazón, su alma, su espíritu, supo silenciar el alma para dejar que el Evangelio le hablara. Miremos qué lindo. Aprendamos a silenciarnos por dentro. Entiendo tus problemas, hermana, tu salud, la preocupación, pero aprendamos a hacer silencio por dentro. Acallemos un rato todo eso que llevamos por dentro para que el Evangelio llegue a nosotros, como llegó a Francisco y a Clara e Isabel de Hungría. Supieron acallar muchas cosas. Ellos también fueron de su tiempo. Francisco también llevaba sobre sus hombros la crisis de la iglesia de aquel momento. Francisco también llevaba sobre sus hombros la problemática social de aquella época. Pero Francisco en un momento supo que para escuchar el Evangelio. Qué bonito. Hace unos años, cuando yo empecé en la vida franciscana, recuerdo yo que un formador aquí en Medellín, en La Estrella, un formador nos dijo esta frase. En el primer año, apenas estábamos recién llegados, como ustedes dos y como tú, recién llegados, allá en el seminario, hace como 85 años, ¿no? Que estaba yo ya sentado en una silla, y recuerdo yo que nos dijo un formador, les felicito, hermanos, postulantes, nos dijo un formador, los felicito porque todos los días van a estar en contacto con él, pero a la vez les pongo en alerta porque van a caer en una
situación, o más bien nos dijo, los pongo en alerta porque caen en un riesgo muy grande. Y todos abríamos los ojos, ¿no? ¿Qué será lo que nos va a pasar? Nos felicita primero este padre, decíamos nosotros, que porque diario tendremos acceso al Evangelio. Vamos a empezar a conocerlo, a estudiarlo, a aprenderlo con los años. Pero nos decía él, Marta, alerta. Hermano Alfonso, alerta. Porque los que escuchamos de diario el Evangelio, puede llegar el día en que no nos diga ya nada. Pilas con eso, pilas. Ah, padre, yo tengo cada 2 meses, me compro el librito La Palabra de Vida, pero padre, a veces ya ni me interesa leerlo porque es que lo conozco tanto que ya no me dice nada. Ese es el problema para ti, para mí, hermano franciscano y franciscana, que escuchemos tanto la palabra, que nos familiaricemos tanto con la palabra, que un día ya no nos diga nada ni a ti ni a mí, ya no nos dice nada, una rutina total. Francisco supo escuchar el Evangelio y lo vivió hasta el último día de su vida, como la primera vez, como la primera vez. Sí. Es que yo creo que ese es el problema de la iglesia y de cada uno de nosotros, caer en la rutina.